Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las clases de puentes. Ahora entraremos en lo que llamamos parte D, que sería una tercer clase, donde vamos a ver ya algunas tipologías algo más complejas que las que previamente vimos. Básicamente las clasificamos fundamentalmente por el orden de luces que podíamos salvar con las mismas, ¿sí? Entonces, a continuación veremos tipologías que nos permiten salvar luces entre apoyos más importantes. En general, los dos tipos de estructuras en sus diferentes variantes que vamos a hablar en esta clase son estructuras tipo pórtico, aporticadas, y estructuras en arco con rigidez a flexión. Ambas tienen una característica que trabajan a flexión compuesta, donde predomina una de las solicitaciones, en el arco el esfuerzo axil y la flexión acompaña. Y en la estructura porticada hay un componente mayor de flexión que de esfuerzo axil, en términos generales. En los pórticos y en los arcos, en ambas estructuras, tienen otra particularidad. Se generan empujes en los apoyos. Este tipo de empujes que se generan sobre los apoyos son los que dan origen a la solicitación de flexión compuesta sobre la estructura. Pero cuando vayamos a diseñar esos apoyos, nos van a generar una complicación o la necesidad de diseñar esas fundaciones para que sean aptas para tomar esas reacciones sin sufrir deformaciones, por lo menos significativas. Entonces tenemos estructuras tipo pórtico, donde trabajan a flexo-compresión con la flexión como solicitación dominante, y estructuras tipo arco, donde trabajan a flexo-compresión, como dijimos previamente, con compresión dominante. Los puentes pórticos en general se consideran articulados, las columnas de los pórticos en las fundaciones. Naturalmente, si tenemos esta hipótesis, planteamos esta hipótesis de articulación, debemos luego llevar adelante la construcción para que tal situación se produzca o la situación constructiva represente lo más fielmente posible una articulación. Y de esa manera, generando articulaciones, disminuyen la influencia de posibles asentamientos de las fundaciones. Presenta como característica la unión monolítica entre la superestructura del puente y la infraestructura. O sea, hay una unión, el nudo es rígido, que vincula el dintel y la viga o pila. Hasta ahora venimos básicamente en puente viga, puente losa, estudiando por un lado la superestructura y por otro lado la infraestructura. Y las vinculaciones entre ambos eran a través de elementos simples tipo apoyo de neopreno que permitían transmitir cargas verticales y horizontales, las horizontales hasta un cierto límite, trabajando como elementos que podíamos considerar independientes, ¿sí? La flexión que aparece en la viga simple se distribuye en el pórtico entre el nudo y el tramo del mismo. Y eso nos da la posibilidad, naturalmente, de lograr estructuras más esbeltas en las aporticadas. Acá vemos dos esquemas de cruces sobre autopistas, con pórticos en forma de jabalcones, ¿sí? Que permiten, con un diseño relativamente agradable estéticamente, lograr salvar luces importantes para, por ejemplo, cruzar trochas con varias vías. Una condición necesaria, ¿sí?, para generar una estructura porticada es la vinculación entre el dintel y la pila a través de un nudo rígido, ¿sí?
La segunda condición es que los apoyos no se desplacen, ¿sí? O sea, son dos condiciones estrictamente necesarias para generar este tipo de tipología estructural. Acá vemos un esquema, un dibujo y una foto de una estructura porticada con pórticos jabalconados que salva justamente una vía carretera con varias trochas, ¿sí? En este caso son 4 más las veredas, o sea que tiene un ancho importante entre apoyos de jabalcones. Por supuesto que al ver esta foto nos damos cuenta que construir una pila vertical es algo bastante simple. Construir este apoyo o pila inclinado tiene un grado de complejidad un poco mayor, ¿sí? Requiere de un sistema de encofrados adecuado para sostener el elemento, ¿sí? Requiere de un hormigonado muy preciso en la zona del nudo y requiere sostener esa pila bajo esa situación hasta que sea estable cuando sea vinculada al tablero superior. Entonces el proceso de ejecución de este tipo de estructuras tienen un grado de complejidad naturalmente mayor que los que hemos visto previamente y por supuesto el proceso constructivo para llevar adelante la misma es parte del proyecto a realizar, ¿sí? Debemos expresar en nuestro proyecto cómo vamos a llevar adelante la construcción de este puente. Este es un puente aporticado actual con una forma mucho más agradable, con una esbeltez importante y que permite salvar luces interesantes entre pilas. Y ya observamos inclusive que los jabalcones de extremos sobre las márgenes son diferentes a los del centro del cruce de agua. Entonces realmente podemos lograr estructuras con luces a salvar importantes y estéticamente muy agradables, ¿sí? Siempre considerando los conceptos anteriores, el cómo la vamos a llevar adelante, cómo la vamos a construir y las diferentes etapas de construcción, qué tipo de solicitaciones van a generar y considerar las mismas en el diseño, no solo la situación final. Entonces, en el puente pórtico, con apoyos indesplazables naturalmente, aparece un esfuerzo de compresión sobre el dintel. Se genera flexocompresión en el dintel y ese esfuerzo de compresión que se suma a la flexión que por sí existía va a disminuir la armadura requerida de flexión. La fundación de las pilas tiene que poder tomar estas reacciones horizontales y la unión de pila y dintel tiene que constituir un empotramiento. Por las dimensiones relativas que tienen esos nudos, hay que analizar si realmente podemos tomar como una cuestión válida el mantenimiento de las secciones planas, ¿sí? O que hay que hacer un análisis de ese nudo con otros enfoques como el de bielas y tensores que hemos estudiado. Habría que tener un detalle bastante cuidadoso del diseño de ese nudo porque suelen ser elementos de grandes dimensiones relativas, ¿sí? Y donde el flujo de tensiones tiene una cierta complejidad, ¿sí? Entonces, una cosa es modelar la estructura completa como barras y otra cosa es pasar al análisis y diseño de ese sector en particular. Frente a un terreno blando, las pilas inferiores del pórtico se van a abrir y va a desaparecer o se va a reducir la reacción horizontal que estamos computando como un efecto favorable, ¿sí? Entonces, por otro lado, desde el punto de vista estético de diseño, las pilas pueden ser en los puentes pórticos verticales. Constructivamente es más simple de llevar adelante, desde el punto de vista estructural y estético es más eficiente el comportamiento como pilas inclinadas, ya lo veremos.
Las reacciones horizontales van a tener una relación con la altura de la pila, HM. En la medida que la altura HM sea menor, la reacción requerida va a ser mayor a iguales condiciones. Acá podemos observar en un puente pórtico que salga una luz total de 282 metros, los dinteles inclinados que permiten reducir la luz del vano a 147 metros aproximadamente, y el problema constructivo que les mencionábamos. Para avanzar por voladizos sucesivos hubo que, en este caso, en esta obra en particular, construir dos pilas temporarias para estabilizar el pilar inclinado, ¿sí?, hasta llegar al cierre del vano. En este caso, por ejemplo, con esta luz salvar de 105 metros en un puente en África, se recurrió a la metodología de atirantamiento provisional de las pilas inclinadas, como podemos ver en los dibujos de abajo, en lugar de ejecutar una pila provisoria. Son diferentes mecánicas para lograr, en definitiva, concluir la estructura satisfactoriamente. Pero se ve que se logran como luces totales 170 metros y luces entre jabalcones de 105 metros. Son luces realmente importantes, interesantes. La altura entonces de los montantes o pilas no debe ser reducida frente a la luz del dintel. Esto a fin de que las reacciones horizontales que se generan en los apoyos puedan efectivamente ser tomadas por las fundaciones sin que se modifique la distancia relativa entre apoyos. En algunas situaciones muy particulares, cabría la posibilidad de colocar tensores horizontales entre las articulaciones, diseñados tal que bajo las máximas cargas de servicio su alargamiento sea mínimo. Serían preferentemente tensores pretensados. Entonces acá vemos una estructura porticada con bases aisladas y la reacción horizontal del pórtico la toma el elemento tensor. Son soluciones muy particulares. Acá hicimos el modelo de una estructura pórtico con jabalcones, supuesto articuladas los apoyos tanto del dintel como de los jabalcones inclinados. Le aplicamos una carga uniforme y observamos el diagrama de momentos flectores que surgen bajo el sistema de cargas uniformes. Naturalmente, lo que vemos es que sobre la zona del dintel que apoya en el jabalcón surge un momento negativo en rojo con una magnitud que tiene que ver con la rigidez del nudo, que puede disminuir sensiblemente el momento positivo en el vano amarillo. ¿Sí? Esto es lo que estamos visualizando a la salida a la derecha de la resolución de las solicitaciones respecto de los momentos flectores. Bueno, acá lo que podemos ver es, por un lado, el sistema de cargas a la izquierda y por otro lado a la derecha los esfuerzos axiles sobre la estructura. Podemos ver algo que es interesante. El esfuerzo axil favorable aparece en la zona del dintel interior a los jabalcones, ¿sí? Las zonas exteriores no son afectadas por ese esfuerzo axil, sino que están solicitadas solo a flexión y corte, ¿sí? Lo vemos en el dibujo de la derecha. Entonces las pilas inclinadas cumplen una doble función. En primer lugar, reducen la luz libre del dintel, lo cual es un hecho desde el punto de vista estructural interesante. Y la pila inclinada introduce a su vez la componente que vemos, axil de compresión, en el tramo central del dintel, que es favorable desde el punto de vista del cálculo de armaduras. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, el principal inconveniente que presenta esta tipología frente a otras que hemos visto previamente es el constructivo. Como desventajas tenemos la necesidad de un suelo de apoyo adecuado, rígido, indeformable, y la dificultad constructiva de las pilas que ya hemos mencionado. Entonces presenta ciertas ventajas frente a los sistemas anteriores
y ciertas desventajas que acabamos de mencionar. Por supuesto que sirve para salvar luces entre pilas considerablemente mayores que el rango de luces que habíamos estudiado previamente. Acá vemos un puente con luces entre pilas muy importantes, el puente de Oporto en Portugal, que se ejecutó mediante la técnica de voladizos sucesivos de la cual hemos hablado antes. Se puede aplicar perfectamente esta técnica para salvar luces que son muy competitivas frente a otras tipologías como el puente arco u otro tipo de puentes. Bueno, acá se puede visualizar lo mismo en un puente pórtico con dinteles abalconados, donde se avanza desde ambos extremos por voladizos sucesivos hasta sellar la clave. Estas nuevas metodologías constructivas han permitido desarrollar este tipo de proyectos en forma mucho más eficiente y económica. Antes era casi inviable por el sistema de encofrados que había que desarrollar y el costo de los mismos. Bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar con la clase, con la parte de 2, en donde hablaremos básicamente de las estructuras con tipología tipo arco, en sus diferentes variantes.